Para hablar de retinopatías tenemos que tener una idea sobre el fondo de ojo, sobre todo sobre el fondo de ojo normal. Deben haber una clase o prácticas o haber realizado fondo de ojo ahí durante las clases prácticas, ¿no? Un favorcito, sin una hojita pueden ir escribiendo su asistencia. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se realiza el fondo de ojo? ¿No han hecho un fondo de ojo en las prácticas? Ya. El examen de fondo de ojo es un examen, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo con el oftalmoscopio directo, el que tiene el manguito, que es el portátil, el oftalmoscopio indirecto, el que tiene una luz, un cuerpo de luz. Podemos hacerlo con una lupa también. ¿Qué es lo que nos interesa saber de acá? El fondo de ojo tiene pasos, ¿no? No es que nosotros entramos y vemos cualquier cosa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver el nervio óptico, ¿no? ¿Cómo hacemos, qué indicaciones le damos a nuestro paciente para, o sea, cómo debe ubicarse nuestro paciente para nosotros ver primero la papila o el nervio óptico? El paciente debe estar al frente de nosotros, vamos a usar la mano derecha, ¿no? Mano derecha, ojo derecho del paciente. Y le decimos de que mire hacia atrás, ¿no? Que mire hacia atrás y nosotros nos vamos a acercar más o menos a una distancia de 60 centímetros y luego cuando nos vamos a hacer a 60 centímetros, cuando el paciente está dilatado, vamos a hacer, como se dice, un mapeo y vamos a ver que el reflejo rojo, o sea, la pupila dilatada presenta un reflejo rojo. Cuando es completamente rojo, no sé si lo han visto, ¿lo ver? ¿No? Significa que los medios están transparentes, ¿no? ¿Cuáles son los medios? La córnea, el cristalino, ¿no? El vítreo, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, no hay ningún problema, podemos ingresar y más o menos ya cuando estamos cerca al paciente nos inclinamos unos 15 grados. Y lo primero que vamos a ver es el nervio óptico. Este nervio óptico que tiene ciertas características que nosotros debemos saber describir, ¿no? Primero, la forma. ¿Qué forma tiene el nervio óptico? Generalmente tiene una forma redondeada o un poco ovalada. Generalmente cuando encontramos papilas ovaladas, muy ovaladas, como la forma de un huevito, entonces sospechamos que estos pacientes tienen astigmatismo, ¿ya? Entonces decimos papila de bordes, papila de forma redondeada y de ahí nos vamos al borde. El borde de la papila tiene que ser nítido, si no estaríamos hablando de lo que se llama edema de papila, que nosotros lo encontramos en qué tipo de pacientes. ¿Alguien sabe? Edema de papila o papilodema en pacientes con hipertensión endocrinal, ¿no? Generalmente entonces cuando nos vienen interconsultas de neurología nos mandan para descartar edema de papila. Entonces la forma, el borde, el color generalmente es medio rosado, medio anaranjado, y cuando nosotros vemos ya una papila pálida, ¿no? Un amarillo pálido, estamos hablando de atrofia de papila, ¿ya? Y luego nos vamos a lo que son, una vez que acabamos con la papila, nos vamos a lo que son vasos. Los vasos, acuérdense que la papila es nasal y esta zona, que es vascular, que es la mácula, es temporal, ¿no es cierto? Entonces salen dos arcadas superiores, dos arcadas inferiores que se dirigen hacia el lado nasal y hacia el lado temporal. Tenemos en esas arcadas tenemos venas y arterias, ¿no es cierto? Se están viajando prácticamente en forma paralela. La vena está, la arteria está encima de la vena y hay una relación arteria-vena que se debe guardar, que es más o menos de 2/3. Cuando hay cambio, entonces eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la retinopatía hipertensiva, y es muy importante tener en cuenta.
Ahora, hay zonas donde se va a producir ciertos cruzamientos entre la arteria y la vena, y estos cruzamientos generalmente se hacen agudos, ¿no? Cuando es normal. Tiene un recorrido ondulante, hay colaterales, y generalmente terminan, por ejemplo, cuando estamos hablando de la arcada temporal superior, de arcada temporal inferior, estos van a acabar en una zona vascular alrededor de la mano. ¿Qué cosa es la retinopatía hipertensiva? La hipertensión, no vamos a hablar de definición, ustedes ya lo saben, es de etiología desconocida. Se presenta más o menos en un 30% de los países desarrollados, de los cuales el 10% va a desarrollar retinopatía hipertensiva. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir en la retinopatía hipertensiva? La presión arterial elevada, el tiempo. No es lo mismo un paciente que está recién diagnosticado a un paciente que tiene 5 o 10 años de hipertenso. La severidad, la edad del paciente. Lo importante es tener en cuenta que la retinopatía hipertensiva va a marcar el índice de severidad de la hipertensión arterial. Eso es lo que vamos a ver al final. Vamos a ver un cuadrito donde habla incluso del porcentaje de supervivencia de nuestros pacientes. La hipertensión arterial, entonces, es una enfermedad multisistémica que va a comprometer todos los órganos de nuestro organismo, ¿no es cierto? Y en el ojo compromete el polo posterior y sobre todo lo que vamos a referirnos ahora a la retina. La retinopatía hipertensiva, ¿cuál es su fisiopatología? Se produce la hipertensión arterial, aparece y se produce una respuesta primaria que se caracteriza por un estrechamiento arterial y un aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto, esta respuesta arteriolar, nosotros vamos a poder objetivarla en el fondo de ojo. Entonces, si se produce una hipertensión arterial, estamos hablando de una vasoconstricción, que no es más que una estenosis. Y esta estenosis la vamos a ver en el fondo de ojo o la vamos a objetivar como un estrechamiento arteriolar focal y generalizado. O sea, cuando veamos el fondo de ojo, vamos a ver las arterias adelgazadas. Por eso cuando nosotros describimos, por ejemplo, un fondo de ojo, como describimos, papila de volumen definido, de color normal, forma redondeada, vasos de calibre normal o vasos adelgazados, o la presencia de cruces arteriovenosos que vamos a ver. Entonces, una vez que se ha producido la vasoconstricción, nosotros vemos en el fondo de ojo, lo objetivamos como un estrechamiento arteriolar. Luego se va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, que es parte de la extravasación y que nosotros lo vamos a objetivar en el fondo de ojo como hemorragias en llama, como edema de retina, como exudados duros. Y por último, la arteriosclerosis, que es más pues, en pacientes de edad, que es una esclerosis de los vasos y que se presenta como un engrosamiento de la pared vascular. ¿Cuáles son las lesiones básicas que nosotros vamos a poder observar? Las lesiones básicas de la hipertensión arterial son, por ejemplo, a nivel de los cruces. Son los famosos cruces arteriovenosos, que es el famoso signo de Gham. El signo de Gham tiene 4 grados. El primero, donde hay una pérdida de la nitidez, esta es la arteria viaja encima de la vena, sube la presión, comprime la vena y se produce una pérdida de la nitidez de la vena. El grado 2, hay una disminución del flujo antes y después del cruce arteriovenoso. El grado 3, hay una dilatación venosa antes y un adelgazamiento distal. Y en el grado 4 ya hay todo esto, pero con presencia de exudados, de hemorragias a nivel o cerca de los cruces arteriovenosos. Otro signo a nivel de los cruces arteriovenosos es el signo de Exanius, que hay una desviación del trayecto venoso a nivel del cruce. Entonces, siempre hay que acordarse de la relación arteria-vena, 2/3 o 3/4, y lo normal pues, es que sea un medio o un tercio de esta relación. Entonces, este es el signo de Salus, hay un trayecto irregular y tortuoso de la vena, ¿no? Y otro signo que nosotros también podemos ver es el famoso hilo de cobre. El hilo de cobre, miren acá, esta es la arteria, se ve pues como tiene un color amarillo rojizo,
se presenta en la fase inicial de la hipertensión arterial. Hay un incremento, ¿no?, del reflejo a la luz en estas arteriolas. Esto lo van a ver totalmente claro en un fondo de ojo. Y los famosos signos de plata, que en realidad no se ve la columna de sangre, es un reflejo por la arteriosclerosis que se ha producido. Otras lesiones que vamos a encontrar son los exudados duros, que también lo vamos a ver en la retinopatía diabética, ¿no? Los exudados duros son depósitos de lípidos y de proteínas que se caracterizan por ser blanquecinos, amarillentos, son brillantes, tienen, miren, bordes definidos, y que es producto de un aumento de la permeabilidad vascular. Esto también, pues, es un signo de que hay una isquemia prolongada. Generalmente se produce una reabsorción y no dejan huella. Los exudados blandos, en cambio, son lesiones blanquecinas de bordes difusos, algodonosos, mal definidas, ¿no? Son signos de isquemia, son mal llamados exudados porque no se ha producido una liberación o no son depósitos de lípidos, sino es un signo de isquemia. Y se presenta generalmente en la fase acelerada de la hipertensión o malignización. Vamos a poder también ver hemorragias retinianas que se presentan en la fase tardía. Estas hemorragias retinianas pueden ser en forma, como nosotros decimos, en forma de llama, como si fueran brochazos, ¿no? Generalmente se presentan, o mejor dicho, se presentan a nivel de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Es una de las 10 capas de la retina y a diferencia, por ejemplo, de las hemorragias redondeadas que después vamos a ver, que son a nivel de fibras nerviosas retinales. Otro signo básico es el edema de papila o el papiledema, que esto es producto de un sobrellenado de las venas, hay una hiperemia del disco y se ha perdido todo el borde. El borde es un borde totalmente difuso, mal definido, ¿no? Y presencia también de infiltrados algodonosos y hemorragias. Esto ya se presenta en la fase de malignización o en la última etapa ya de nuestra retinopatía hipertensiva. Hay una clasificación que data del año 1939, es súper antigua, pero es vigente y nos habla de que hay 4 grados. El primer grado es un ligero estrechamiento, ¿no? Es la vasoconstricción generalizada o focal inicialmente. El grado 2, a ello le vamos a agregar ya la presencia de cruces arteriovenosos. El grado 3, ya le agregamos simplemente a todo eso la presencia de exudados duros, algodonosos y hemorragias. Y el grado 4, que es el de la malignización, es el edema neuroretinal o el edema de papila. Acá ustedes pueden observar, vamos a ver unas retinografías de pacientes con retinopatía hipertensiva, por ejemplo, grado 1, donde hay una disminución de la relación arteria-vena, ¿no? Miren acá la presencia, por ejemplo, de hilos de cobre, la presencia de cruces arteriovenosos. Hemos dicho grado 1, vasoconstricción generalizada, grado 2, la presencia de cruces, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí somos grado 1, grado 2. Acá miren, la relación arteria-vena se pierde y la presencia de cruces arteriovenosos. Este ya es un grado 2, un cruce arteriovenoso patológico, es el signo de Gant, miren cómo la arteria comprime a la vena, ¿no? Y acá también podemos ver el famoso hilo de cobre. Grado 2, la relación arteria-vena, miren cómo las arterias se han adelgazado, ¿no? Y la presencia de hilos de cobre. Este ya es un grado 3, hemos dicho que en el grado 3 tenemos la presencia ya de exudados y de hemorragias, ¿no? Y acá ustedes pueden ver pues una hemorragia en llama. La hemorragia en llama hemos dicho que es a nivel de las fibras nerviosas. O sea, sigue el trayecto de las fibras nerviosas y por eso adopta esa forma. Otro grado 3 con unas hemorragias pequeñas, que acá
elevado. Otro estadio 3, hay una relación arteria-vena disminuida, y esta es la presencia de un exudado de tipo, ¿qué tipo? Algodonoso, ¿no es cierto? Algodonoso hemos dicho que es signo de isquemia. Y esta es una retinopatía grado 4, la fase más avanzada de la retinopatía hipertensiva, pero que también nos habla de que este paciente está totalmente descompensado. Acá ya hay edema de papila, es una papila hiperémica, con presencia de ¿qué tipo de exudados? Duros, ¿no? Duros, hemorragias, exudados algodonosos, un edema papilar, bueno, que tiene que ser lógicamente bilateral. Este es otro grado 4, edema de papila, hemorragias, exudados, ¿no? Acá hay un cruce arteriovenoso patológico y incluso hasta se ve un hilo de oro. Miren acá, estas son hemorragias profundas. ¿Por qué? A diferencia de las hemorragias superficiales, que son como brochazos, las hemorragias profundas son más o menos redondeadas, más definidas, ¿no? Y se encuentran a otro nivel de las capas de la retina. Acá ustedes pueden observar, miren, nítidamente la presencia del cruce arteriovenoso, ¿no? Del signo de Gauss, y la presencia de exudados duros, que no se sabe por qué, pero tienden a localizarse alrededor de la mácula, formando la famosa estrella macular. Y bueno, el edema de papila, que también ya pues es un grado 4. Esto también es un grado 4, miren, hemorragias profundas, edema de papila, exudados duros. ¿Y por qué es importante hacer la clasificación? ¿Por qué? Acá lo que se hace es una relación entre los años de seguimiento y la supervivencia del paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un año recién que le estamos haciendo el seguimiento y tiene un grado 1, o sea, solamente estrechamiento arteriolar, entonces el porcentaje de supervivencia es del 90%. Pero si este paciente, o sea, pero tenemos al costado a un paciente que también tiene un año de seguimiento, pero tiene un grado 4, o sea, donde hay edema de papila, hemorragias, exudados, todo, entonces el porcentaje de supervivencia baja al 21%. O sea, se dan cuenta que es importante hacer esto. Por ejemplo, pasan 5 años y nuestro paciente que tiene un grado 1, su porcentaje de supervivencia es del 70%. Pero pasan 5 años y el grado es 4, miren, el porcentaje de supervivencia es el 1%. O sea, ese paciente lógicamente debe estar totalmente descompensado, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Con hipertrofia ventricular, no cede al tratamiento. Entonces su porcentaje de supervivencia ya es prácticamente mínimo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la clasificación de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son las medidas que nosotros podemos adoptar? Como oftalmólogos, prácticamente ninguno, solamente dar indicaciones al colega, al cardiólogo, de que tiene que ser más estricto con la terapia, o sea, tiene que, no sé, ver cómo controlar, pero hay pacientes que escapan también de las manos, ¿no? Entonces no existe un tratamiento específico, ya incluye las medidas que todos nosotros conocemos, la terapia farmacológica. Ahora, si nuestro paciente viene pues, con un grado 1 o un grado 2, entonces todo eso nosotros ponemos en nuestro informe y ya el cardiólogo sabe si tiene que ajustar dosis, si tiene que bajar ¿cómo se llama? Tomar otras medidas, ¿no? Otras medidas para evitar de que nuestro paciente siga progresando. Esto es en cuanto a la retinopatía, hipertensiva. Ahora, como ustedes saben, pues esto se presenta pues, en pacientes de edad, ¿no? Y generalmente también vienen hipertensos, vienen diabéticos, con múltiples enfermedades, ¿no? Y una de ellas también es importante tener en cuenta la retinopatía diabética, porque así como la hipertensión arterial afecta a múltiples órganos, la diabetes también. Y es a través del fondo
ojo o es a través de diagnosticar una retinopatía diabética que podemos saber también, por ejemplo, cómo están nuestros riñones, ¿no es cierto? O sea, es un reflejo de todo lo que está pasando en nuestro organismo. Entonces, se producen complicaciones y estas complicaciones son tardías y dentro de estas complicaciones, una de ellas es que afecta a los ojos. A nivel de los ojos puede producir múltiples enfermedades o, por ejemplo, catarata, puede producir glaucoma. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan un familiar que es diabético, ustedes saben que es diabético 10 años, qué sé yo, y un día comienza a decir y les dice, veo doble. La primera causa habría que descartar es cómo está su glucosa. ¿Por qué? Porque produce parálisis, ¿no?, de nervios craneales, produce diplopia, puede ser que su glucosa esté alta. O ustedes ya saben que un diabético, por ejemplo, también a veces no están diagnosticados y a veces el paciente viene y dice, veo borroso, hoy amanecí y veo borroso, ¿no? Entonces, es un paciente 50 y tantos años, gordito, ¿no? Entonces, lo primero que hay que descartar es también ver su glucosa, ¿no? Ver si es diabético. Pero lo que nos interesa ahora es desarrollar ahora en la retinopatía diabética. ¿Qué cosa es la retinopatía diabética? Es una microangiopatía, que es la principal causa de ceguera en los Estados Unidos entre los 20 a 64 años de edad. Es la complicación más común de la diabetes tipo 2. Se estima que para el año 2025 haya 300 millones de diabéticos en el mundo, por eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Que siempre estén pendientes de sus pacientes, porque si estos pacientes o uno no les concientiza, pueden llegar a la ceguera. ¿Alguien tiene la lista? ¿La lista? El 35% de los pacientes presentan retinopatía a los 30 años de haberse diagnosticado la diabetes. En los pacientes de edad avanzada, la retinopatía se presenta antes, ¿no? Pero la proliferativa es la menos frecuente. La proliferativa va a ser más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? O sea, los que son más jóvenes, los que desarrollan una diabetes un poco más agresiva. Ahora, del 10 al 18% de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa van a progresar a la proliferativa, ¿no?, al cabo de los 10 años. Y aproximadamente 50% de ellos van a llegar a la ceguera si nosotros no le hacemos un diagnóstico precoz, un tratamiento inmediato. Ahora, generalmente hay un cuadro que habla de factor de riesgo y tiempo de evolución. Por ejemplo, nuestro paciente tiene 5 años de diagnosticado, probablemente no le encontremos ningún grado de retinopatía. Pasan 10 años y el 71% de estos pacientes debe tener algún grado de retinopatía. 30 años, el 90%. De hecho, así no lo veamos, ¿no? Y de este 90%, un 30% puede ser que tenga una retinopatía diabética proliferativa. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la progresión? Así como la hipertensión arterial, acá tenemos el antecedente familiar, la duración, el tiempo de duración, el control metabólico, la hipertensión, o sea, enfermedades concomitantes, ¿no? Ahora, ¿por qué subrayado control metabólico? Porque esto sí es importante, o sea, mientras nosotros tengamos un buen control, ¿no?, un control estricto de la glicemia, se va a producir vamos a lograr un 75% de reducción en el riesgo de desarrollar una retinopatía significativa. Entonces, nuestra meta es reducir nuestra glicemia elevada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la patogénesis? La patogénesis es la siguiente. La retinopatía diabética es una microangiopatía. La hiperglicemia, ¿qué es lo que va a afectar? Va a afectar las arteriolas precapilares, capilares y las venas. ¿Qué hace la hiperglicemia per se? La hiperglicemia per se va a activar vías metabólicas, como son la de la aldosa reductasa, la vía del sorbitol. Pero ¿por qué es importante esto? Porque esto va a dar lugar a la producción
producción de factores angiogénicos, ¿no? O sea, de crecimiento vascular endotelial. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. La lesión se produce a nivel del lecho capilar. Entonces, es una microangiopatía donde hay un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Hay un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Esta es nuestra membrana basal. Vamos a ver la disrupción de esto en amarillo son las células endoteliales. Se va a producir una disrupción y también va a producirse una alteración a nivel de los pericitos. Si se produce pérdida de los pericitos, que es parte de la patología, se va a producir dilataciones saculares. Estas dilataciones saculares con facilidad van a sangrar y entonces se va a producir hemorragias, que es lo que va produciendo poco a poco pérdida de la agudeza visual. La membrana basal, esta membrana basal se vuelve disfuncionante de tal forma que aumenta la permeabilidad. Se produce ruptura de las uniones intercelulares y entonces esto se manifiesta como la extravasación del contenido intravascular al espacio intersticial. ¿Cuáles son las lesiones básicas? Las lesiones básicas, vamos a ver microneurismas, hemorragias intrarretinales, exudados, manchas algodonosas, anormalidades vasculares, anomalías microvasculares intrarretinales y el rosario venoso. ¿Qué son los microneurismas? Los microneurismas es la primera lesión que nosotros vamos a encontrar en nuestro paciente con retinopatía diabética. Son puntos rojos, pequeños, redondeados, ¿no? De bordes lisos definidos que pueden ir de 15 a 125 micras. A veces nuestro paciente, por ejemplo, tiene 7, 8 años de diabético, le hacemos un fondo de ojo y no lo vemos. Pero no lo vemos no porque no estén presentes, que pueden estar presentes y para eso existen otros exámenes que nosotros debemos realizar para detectarlos. ¿Dónde se van a ubicar? Se van a ubicar más frecuentemente en el lado venoso, en la primera alteración vascular visible, y puede causar edema de retina, y más frecuente en el lado temporal de la mano. ¿A qué nivel se ubica? A nivel de la capa nuclear interna. Acá ustedes pueden ver los microaneurismas, son puntos rojos, redondeados. En realidad se pueden ubicar en cualquier parte o en cualquier nivel del espesor retiniano y son dilataciones saculares de las paredes de los capilares. Pero a veces, acá por ejemplo, en la histopatología, ustedes pueden ver los microaneurismas, pero a veces no los detectamos, o sea, haciendo una oftalmoscopía directa, no los percibimos y podemos observar con este examen que se llama angiofluorescinografía. La angiofluorescinografía es un examen auxiliar, se inyecta fluoresceína vía endovenosa y nos va a teñir todo el árbol vascular retiniano. Y estos puntos blancos corresponden a nuestros microaneurismas. Vamos a tener también las hemorragias intrarretinianas, que pueden ser superficiales o profundas, que se producen por rupturas de microaneurismas. Estas superficiales son las famosas hemorragias en llama, miren, como brochazos, son alargadas y que se producen a nivel de la capa de fibras nerviosas. Estas pueden reabsorberse y pueden desaparecer si le damos un buen tratamiento a nuestro paciente. Las profundas son estas que les mencioné, son hemorragias profundas, son redondeadas, bien definidas, ¿no? Entre la plexiforme externa y la nuclear interna, y cuando hacemos una angiofluorescinografía vamos a observarlas como imágenes negras, ¿no? Que corresponden a nuestra hemorragia profunda. Por ejemplo, hacemos la angiofluorescinografía y vamos a ver
imágenes hipofluorescentes, o sea, estas imágenes negras son hipofluorescentes que corresponden a las hemorragias. Y estas imágenes hiperfluorescentes corresponden a los microaneurismas. A veces las hemorragias son tan pequeñas o los microaneurismas son tan grandes que no sabemos diferenciar. Hacemos este examen y de esa manera podemos saber cuál es microaneurisma, cuál es hemorragia, ¿no? Los exudados duros, que al igual que la hipertensión arterial, son depósitos de lípidos y de proteínas, ¿no? Son de bordes definidos y tienden también a localizarse alrededor de la zona macular. Los exudados duros, si nosotros pedimos una angiofluorescenografía, vamos a poder observarlo, o sea, vamos a pedir y vamos a ver que la angiofluorescenografía no van a aparecer. Miren, todo esto que son depósitos de lípidos, acá no se observa. Entonces decimos, son depósitos de lípidos. Estos son microaneurismas, estos son, ¿qué tipo de hemorragias? Hemorragia profunda. Los exudados blanquecinos, también, ya los explicamos, son exudados algodonosos que no tienen bordes definidos y que son zonas de microinfarto de la capa de fibra nerviosa que se están produciendo a nivel de la capa de fibras nerviosas, son zonas de isquemia. Miren acá, por ejemplo, a ver qué nos dice René. ¿Dónde está René? René, ¿qué te parece esto? ¿Qué son? A ver, aneurismas, microaneurismas, hemorragias superficiales, hemorragias profundas, ¿qué son? Profundas, ¿no es cierto? Rospi, ¿qué te parece esto? Un exudado blando. ¿Qué cosa es? Isquemia. Muy bien. Ya. Y bueno, acá vamos a ver, estas son anomalías microvasculares que las vamos a ir viendo. Miren acá, exudados duros, exudados blandos, algodonosos. Y acá, Fiorella, ¿qué te parece, Fiorella? ¿Qué tipo de exudado? A ver si lo describe la lámina. No, exudado blanco. ¿Qué más es? Esta hemorragia probablemente ya se esté reabsorbiendo, pero como que tiende a tener una forma, ¿no? ¿Qué tipo de hemorragia sería esto? Llama. Superficiales, ¿no? Y estas son profundas. Esto es otra lesión básica que es el rosario venoso. Son vénulas de calibre irregular. Son vénulas de calibre irregular. Miren, esta es la vena. Tiene la forma de un rosario, ¿no? Hay zonas de dilatación y zonas de estenosis. Y esto cuando ya se presenta es porque ya tenemos una alta probabilidad de progresar a una retinopatía diabética proliferativa. Miren acá, esto es una retinografía. Miren la vena. La vena tiene una forma tiene dilataciones y zonas de estenosis, arrosamiento venoso. Igual acá. Esto que ustedes ven está teniendo anomalías microvasculares intraretinales. Hay comunicaciones arteriovenosas patológicas. Eso no es normal. A ver, Luis Arevalo. Rosario venoso. Ya. ¿Y esto qué te parece? Hemorragia dura. Profunda. Exudado. Profundo. Sí. El exudado. ¿Y esto acá, Luis Gamarra? Es un exudado blando. ¿Qué son? ¿Qué tipo de exudados es? Duro. ¿Exudado duro? Duro. ¿Y acá qué cosa ven ustedes? Exudado. Microneurismas. Y las zonas que se llaman imágenes hiperfluorescentes, ¿no es cierto? Y esto
Hemorragia corresponde a profunda. hemorragias Profundo. Las anomalías microvasculares intraretinianas son comunicaciones arteriovenosas patológicas, ¿no? Hay isquemia retinal y entonces nuestro organismo, la retina trata de sacar oxígeno como sea, entonces se libera esos factores donde se produce factores angiogénicos, donde comienzan pues a desarrollarse vasos de calibre, vasos anómalos, ¿no? O sea, se trata de hacer conexiones por donde sea para que nuestra retina no sufra de isquemia, y esas son las anomalías microvasculares intraretinales. Estas se encuentran alrededor de las zonas de no perfusión capilar o arteriolar y pueden tener el tamaño de 31 micras. Miren acá, por ejemplo, son anomalías microvasculares intraretinales, ¿no?, en las zonas de mala perfusión. Hay una tortuosidad vascular y miren las comunicaciones intervenosas. Esta es la vena, esta es otra vena. Se están produciendo comunicaciones y las anomalías microvasculares intraretinales. Acá igual. ¿Cuáles son las lesiones que tienen valor predictivo, ¿no? Cuando nosotros ya vemos arrosariamiento venoso o la presencia de anomalías microvasculares intraretinales, o hay una severidad, o sea, nuestro paciente está presentando cada vez más hemorragias y microneurismas, esto ya son signos precursores de neovascularización. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a nuestra retinopatía diabética? No proliferativa y proliferativa. La no proliferativa se clasifica en 4: leve, moderada, severa y muy severa. La leve es la que va a presentar microneurismas, exudados y hemorragias, ¿no? Entonces esta es una retinopatía diabética no proliferativa leve, donde presentamos presencia de exudados duros y la presencia de microneurismas. Si a esto nosotros le agregamos ya la presencia del arrosariamiento venoso, entonces estamos hablando de una moderada, pero arrosariamiento venoso en un cuadrante. O sea, trazamos una línea vertical y horizontal y dividimos y vemos. Este arrosariamiento venoso está agarrando un cuadrante, entonces es moderado. Pero ¿qué pasa si este arrosariamiento venoso ya no es solamente en un cuadrante, sino ya es en 2? Decimos que es severa. Si encontramos hemorragias en los 4 cuadrantes, también será severa. Y si encontramos anomalías microvasculares intraretinales en un solo cuadrante, también diremos que es severa, ¿no? Entonces, esta es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y muy severa ya es cuando encontramos 2 de los 3 de estos. O sea, ya estamos encontrando acá arrosariamiento venoso, hemorragias en los 4 cuadrantes, ya decimos muy severa, ¿no? Anomalías microvasculares intraretinales, también muy severa. ¿Qué pasa ya cuando comienza a aparecer estos vasos anómalos que tienden a sangrar? Estamos frente a una retinopatía diabética proliferativa. Afecta al 5 al 10% de la población diabética. Los pacientes con insulinos dependientes pues tienen mayor riesgo, ¿no?, de presentar una retinopatía diabética proliferativa. 60% después de haberse diagnosticado, después de haberse realizado el diagnóstico de diabetes, generalmente van a presentar retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de pérdida visual? La presencia de neovasos, ¿no? La presencia de neovasos. Ya la presencia de neovasos nos está hablando de que este paciente puede perder la visión. La localización. No es lo mismo que nuestro paciente, sus neovasos estén en la retina periférica que estén cerca a la mácula, ¿no es cierto? Entonces, es importante también tener la localización. La severidad o extensión. Si nosotros examinamos a nuestro paciente ahora
y lo vemos dentro de un par de meses y vemos que la neovascularización ha aumentado, también el riesgo de pérdidas visuales se va incrementando. Y la presencia pues, de hemorragias preretinales o vítreas. La retinopatía diabética proliferativa se clasifica también, por ejemplo, sin características de alto riesgo o con características de alto riesgo, ¿no? Con características de alto riesgo son lo que habíamos mencionado anteriormente y que es la que nos interesa que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque esto tiene un tratamiento que es la panfotocoagulación retinal. La retinopatía diabética proliferativa se va a caracterizar por la presencia de neovasos. Hay una neovascularización, la presencia de vasos anómalos que tienden a sangrar, son muy frágiles, sangran y producen hemorragias y, lógicamente, disminución de la agudeza visual. Puede ser a nivel papilar, extrapapilar. Estas hemorragias también, generalmente esta neovascularización tiene una tendencia a meterse al vítreo y puede producir pues, hemorragias vítreas o hemovítreos o preretinales. Todo esto tiene como una cascada, ¿no? O sea, se produce la hemorragia, se produce inflamación, se trata de organizar y se produce pues, una proliferación fibrosa. Esta proliferación fibrosa puede anclarse en la retina. Esta proliferación fibrosa se contrae y puede producir desprendimientos de retina. Ahora, la neovascularización, como les mencionaba, es un factor de riesgo de pérdida visual severa. Estos neovasos, que son preretinales, tienden a extenderse al vítreo. Miren acá, por ejemplo, esta es una neovascularización a nivel papilar. Son como penachos de neovasos que tienden a sangrar. Esto es en la retina periférica o extrapapilar. Esto es una proliferación fibrosa que proviene, que es tejido glial y fibrocitos y que uno lo observa como una membrana blanca, ¿no? Que no se mueve, es gruesa, que tiende a anclarse en la retina y que puede producir desprendimientos de retina. Esto también es proliferación glial. Igual acá la contracción del vítreo, este es un tejido fibroso que se ancla en la retina y que también cuando tiende a contraerse y como está rodeada o envuelta con neovasos, estos se rompen y producen hemorragias. Hay hemorragias que pueden ser preretinales. Estas preretinales se producen a nivel de la retina y la hialoides posterior. Es preretinal porque yo no puedo observar, o sea, hasta antes de mi retina, no puedo observar las estructuras, o sea, los vasos, por ejemplo, de la retina, ¿no? Y tienden a tener esta forma, una forma navicular, tiene un borde superior recto y todo esto de acá, esto es característica de las preretinales y en la parte inferior se delinea la adherencia vitreoretinal. No puedo ver los vasos, ¿no? Las arcadas temporales. El hemovitrio, ¿no? La sangre en la membrana limitante interna o en la hialoide posterior, ¿no? Esto libera glóbulos rojos, acelera el desarrollo y contracción del vítreo, el tejido fibroso, y también se vuelven a contraer, aparecen nuevas hemorragias. El desprendimiento de retina traccional, ¿no? Acuérdense que hablábamos de la proliferación fibrosa que ejerce tracciones anteroposteriores y desprende nuestra retina, no tenemos que llegar a eso. Por eso es importante que el paciente diabético tenemos que hacerle un seguimiento. Y por último, esto solamente para que ustedes sepan que también la retinopatía diabética o otro problema que se presenta es el glaucoma neovascular, ¿no? Hay una neovascularización. El edema macular se puede presentar en cualquier nivel de la retinopatía. Hay una hiperpermeabilidad de los vasos capilares retinianos que se produce inicialmente entre la falciforme externa y la nuclear interna. Como ustedes ven, a este nivel generalmente se están produciendo las lesiones, los exudados. Puede ser clínicamente significativo, ¿no? O no clínicamente significativo. Va a depender dónde se produzca este edema. Será clínicamente significativo si se produce, pues, ¿a dónde? Cerca a la mácula.
a menos de 500 micras del centro de la fóvea, o a un diámetro, o más de un diámetro, o dentro de un diámetro papilar del centro de la fóvea. O sea, mientras más cerca esté a la mácula, más peligro hay de pérdida de la agudeza visual. Y ahí adopta el nombre de edema macular clínicamente significativo. Es importante determinar dónde se produce este edema, o sea, a qué nivel se está localizando, a qué distancia de nuestra fóvea. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tratamiento. El clínicamente no significativo pues será el que está más alejado, el que está a menos de un diámetro papilar o menos de 500 micras, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser en base a láser, puede ser farmacológico, puede ser quirúrgico, dependiendo del estadio. Por ejemplo, la fotocoagulación láser lo que hace es estabilizar la retina, es prevenir la pérdida de la agudeza visual. No es que el paciente va a recuperar la agudeza visual. Lo que estamos haciendo es evitar que progrese. Vamos a quemar esos vasos anómalos, pero acuérdense de que no estamos quemando no solamente vasos, estamos quemando también retina normal, ¿no? ¿En quién está indicado la fotocoagulación? Está indicado en la retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué? Porque va a reducir, hay una reducción de la isquemia, ¿no?, originada por el cierre capilar, y de tal forma que va a reducir, si nosotros reducimos la isquemia, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que ya, o sea, más bien, el efecto es de que no haya más producción de factor de crecimiento endotelial. Entonces, si no hay liberación de factor de crecimiento vascular endotelial, va a haber involución de neovasos, o ya no va a proliferar esos neovasos. ¿En quién también está indicado? En la presencia de edema macular clínicamente significativo. Lo que hace es, se aplica este láser alrededor del área de mejor visión, que es la zona macular, ¿no? Lo que estamos haciendo es cerrar los microneurimas filtrantes y mejorar así el transporte de oxígeno. Esto es un proceso ambulatorio. Hacemos más o menos entre 1000 a 2000 disparos. Lo hace el retinólogo, no lo hace en una sola sesión, ¿no? Es de 1 a 3 sesiones, incluso puede ser un poco más. Y lo que se logra es disminuir el riesgo de pérdida visual severa en un 50%. Pero acuérdense que les dije que también estamos quemando retina normal, entonces también va a afectar la visión. Acá afecta la visión nocturna, ¿no? Hay una disminución periférica del campo visual y ocasionalmente una disminución de la visión central. La mácula nos da la visión central o periférica. Central. ¿Y en qué caso se pierde el campo visual periférico? En el glaucoma, ¿no? El tratamiento farmacológico puede ser en base a corticoides. Lo que hacen los corticoides es estabilizar la barrera hematorretinal, de tal forma de que es un potente inhibidor de los factores vasculares que proliferan, o sea, que producen la estimulación de crecimiento de los vasos. Entonces, con eso lo que logramos es de que no haya más proliferación de los vasos, es antiangiogénesis, y podemos usar triamcinolona o implantes biodegradables. Pero lo que se está usando actualmente son sustancias inhibidoras de la angiogénesis y de la permeabilidad, que son los anti-VEGF, ¿no? Que no tiene, digamos, los inconvenientes del láser. Incluso se inyectan estas sustancias anti-VEGF, como por ejemplo el Avastin. Lo que hacen es bloquear al factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, todos esos neovasos van a, digamos, a revertirse esa proliferación, ¿no? Y incluso, entonces, al revertirse eso, o al involucionar, las hemorragias también como que se reabsorben y nos permiten utilizar menos cantidad de láser, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va despejando el panorama. Este es el Avastin. El Avastin es el bevacizumab. Lo que hacemos es aplicarlo vía pars plana, ¿no? Vía pars plana, y esperamos pues que al bloquear este factor de crecimiento endotelial logremos que involucione nuestra retinopatía, pero va a depender también pues, del grado donde estemos, ¿no? O sea, no vamos a esperar pues, que nuestro paciente mejore si ya tenemos
una retinopatía proliferativa muy agresiva. Esto es el bevacizumab, este es el Lucentis, es otro medicamento que también se utiliza. Y por ejemplo, ¿qué es lo que se logra ver acá? Cuando aplicamos esto se logra disminuir el grosor macular, ¿no? Miren, acá estaba la mácula, esta es una mácula, está gruesa, acá se adelgaza porque hemos aplicado, mejora nuestra agudeza visual y la cantidad de fotocoagulación que necesitamos va a ser menor. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Desaparecer la neovascularización retiniana. Esto es en teoría, en la práctica se prueba, ¿no? O sea, el paciente diabético generalmente pues hace lo imposible por perder su visión. Es caro, es un tratamiento caro, no está tampoco accesible a todos. El CIS creo que no lo cubre, o sea, ya es un tratamiento particular. Entonces, el problema es que también, bueno, uno se arriesga hasta por sus miles de dólares y no sabes qué resultados tendrá, ¿no? En algunos casos, como digo, cuando uno lo detecta a tiempo, sí se logra recuperar visión. Pero si ya es muy avanzado, imposible. En otros casos usamos vitrectomía, pero por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en los casos donde hay una hemorragia vítrea, donde hay esos tractos fibrosos, y necesitamos liberar esos tractos fibrosos para que no se produzca un desprendimiento de retina. Acá está, indicación, hemorragia vítrea, proliferación fibrovascular, adherencias vitreoretinianas para evitar justo el desprendimiento de retina, o a veces esos tractos fibrosos están cerca de la mácula y pueden desprender también a nivel macular. Las indicaciones que ya les comenté. ¿Y cuál es la prevención de las complicaciones? O sea, tenemos que hacer fondo de ojo. Si tenemos un paciente con retinopatía diabética no proliferativa leve, lo veremos cada año, pero si es moderada, cada 6 meses, si es severa, trimestral. Si ya es proliferativa, vamos a tener que verlo cada 2, cada 3 meses. O sea, más estrecho debe ser nuestra vigilancia. Este, por ejemplo, es nuestro paciente con una retinopatía diabética. A ver, Mónica Gómez, ¿qué te parece esta retinopatía? ¿Qué tipo, primero, es proliferativa o no proliferativa? No proliferativa, no hay vasos, ¿no es cierto? Entonces decimos si es leve, moderada, severa, muy severa. A ver, ¿qué muestra? Leve, ¿por qué es leve? María José, ¿dónde está María José? Ya, a ver, entre las dos. ¿Por qué será leve? Hemos dicho que leve es hasta cuándo. No estoy tomando la lección, sino para que... Leve, hemos dicho que vamos a encontrar hasta dónde. Hasta cuando haya microaneurismas. Microaneurismas, ¿qué más? Y también exudados, algodón blandos, duros y hemorragia. ¿No es cierto? Entonces, esta es una leve. ¿Qué cosa estás viendo ahí? Está casi, quizá hay exudado blanco. ¿Este qué tipo de exudado es? Duro. Sería duro. Duro. Muy bien, esto. Una hemorragia superficial. Ya. Ahora, ¿por qué no es moderada? No hay rosario venoso. Entonces, esta es nuestra vena, que es la más gruesa, la más oscura, ¿no es cierto? Y esta es la arteria es la más delgada. La vena tiene un trayecto ondulante, pero no tiene el aspecto arrosariado. Entonces es leve. ¿Ya? Esta de acá. Hay exudado. A ver. Duro. Priscila, Aquino y Víctor. ¿Qué les parece? Leve, moderada. Muy rosario. ¿Cómo está la vena? Entonces, si está normal, ¿qué es? Leve. Leve. A ver, Víctor, ¿qué nos dices? ¿Qué describes ahí? Exudados blancos. ¿Qué tipo de exudados? Blanco.
blandos es Parece microorganismos también. Ya. A ver, Dayana Basola. Dayana. ¿Qué tipo de hemorragia es esta? superficial, ¿no? Muy bien. Profunda. Entonces esta es una leve. Tenemos acuerdos. Fácil. Hemorragias, exudados, microaneurismas. No hay arroz anémico, leve. ¿Ya? Seguimos acá. Fiorella. ¿No? ¿Qué estamos viendo? O sea, nuestra retinopatía ya está progresando, ¿se dan cuenta? O sea, ya no son puntitos nomás, sino ya la hemorragia está en los 4 cuadrantes. ¿No? Estamos en los 4 cuadrantes. ¿Y qué cosa tenemos acá? Rosario. Rosariamiento venoso. ¿No? Paz. Entonces, ¿qué podríamos decir? Moderado. Que podría ser una severa. Severo. ¿No? Una severa. La presencia de exudados duros, ¿no? Hemorragias profundas por todos lados y el rosariamiento venoso en la arcada. Si esto es mácula, en la arcada temporal superior, temporal inferior. Acá, ¿qué le parece a Fernando? Presencia de Estrella mácula. exudados duros, hemorragias, ¿no? Acá también, miren, hemorragias profundas, exudados duros. Por acá como que se insinúa la presencia de anomalías oculares. Caterine y Jeremy. ¿Qué te parece esto, Caterine? ¿Qué tipo de retinopatía es? Pero sin mirar por las hojas, no se mal. ¿Qué tipo de retinopatía es? ¿Proliferativa o no proliferativa? Proliferativa. Entonces, esta es la retinopatía proliferativa que se está produciendo a nivel papilar y esto a nivel extrapapilar. Entonces estamos frente a una proliferativa. No debemos dejar vivir el paciente eso. O sea, ustedes tienen que concientizarlo al paciente o al familiar de que tiene que tener un control estricto. Mientras no le duele, mientras no se quedan ciegos, mientras no le baja la visión, no se preocupen. Pero ustedes tienen que preocuparse porque si no van a tener ciegos. A ver, Ángela Chávez, ¿qué te parece esto, Ángela? ¿Vas, Ángela? ¿Qué tipo de hemorragia es? Hemorragia superficial, profunda, un hemorvitrio, una hemorragia preretinal, ninguno de los anteriores. Preretinal. Es una preretinal. Y esto de acá, Diego, tejido fibroso, bandas de tejido. Nosotros le decimos bandas de tejido vitreoretinal, ¿no? Porque generalmente se tienden a anclar y ese es el peligro. Entonces, con el vitreófago, uno entra, come, corta estas bandas, ¿para qué? Para que se libere de la retina, y no se traccione, no la jale, no se desprenda, ¿no? Pero ya estos pacientes así con estas lesiones, la visión pues bien difícil que se recupere, ¿no? ¿Y esto por qué se ha producido? Por un glaucoma neovascular. Este es un glaucoma neovascular. El iris no tiene vasos, ¿no es cierto? Pero como hay una neovascularización por todo el ojo, porque hay una isquemia, se produce una neovascularización del iris, se rompen esos vasitos y se produce sulfemo. Y esto es una fotocoagulación donde estamos respetando la zona macular. Estas son huellas de láser. Cuando ustedes
Ven al paciente después de tiempo, van a ver estas huellas de láser. Y ahora les he traído. Vamos a ver acá. El repaso. Pero no es como el que está ahí. Este es un paciente, a ver, Mariana. Díganlo todos, este es para que se acuerden. Es un paciente, vamos a hacerle una historia. Es un paciente de 25 años que se queja por prurito, lagrimeo, secreción acuosa, prurito ocular, intenso. Conjuntivitis alérgica. Ya, porque, a ver, la doctora que está comiendo su galleta no invita. A ver, describe primero la lágrima. Es un síndrome de ojo rojo, pero lo que dice que el paciente presenta secreción acuosa, lagrimeo y prurito hace pensar en que es alérgica, de etiología alérgica, más que bacteriana. Por eso en la historia es importante preguntar si el paciente es asmático, si sufre de rinitis alérgica. Si usted no lo va a decir tiene rinitis alérgica, ¿no? Usted tiene que decir estornuda en las mañanas, sufre de asma, ahí sí, ¿no? Entonces, lógico, es una conjuntivitis alérgica. ¿Pero qué cosa es esto, doctora? Es una inyección conjuntival. ¿Pero qué más? Edema. ¿Cómo se llama el edema? ¿Edema de qué? No, pero déjenla a ella, ya contestó. Quemosis. Quemosis conjuntiva, ¿no es cierto? Tratamiento. Antihistamínicos. Es que no, nos van a preguntar así en el examen, ¿no? ¿Qué le pondrías? Un tratamiento. Un corticoide ocular y su cetirizina vía oral. ¿Un corticoide de qué? Lavados, compresas de agua tibia. Agua tibia. ¿Agua tibia o agua fría? Agua fría. Claro, miren, lo que pasa es, por ejemplo, no sé si habrá alérgicos acá, porque no conjuntivitis alérgica. Cuando no tienen las gotas a la mano, lo que tienen que hacer es echarse agua fría, eso le calma. 2, antihistamínico y atópico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la olopatadina, ¿no? El ibuprofeno, ¿no? Ya usan corticoides cuando es muy severo y el prurito no cede, porque es lo que más le molesta al paciente, ¿no? Pueden darle vía oral, puede ser loratadina, cetirizina. Este es un paciente con usuario de lentes de contacto blando. Diagnóstico. Ya la doctora no, la doctora ya quisiera comer su lente. ¿Quién es Espinosa? Y Hoyos. Este es un paciente usuario de lentes de contacto blando, ¿ya? Que tiene lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Diagnóstico. Ya, a ver, ¿quién sabe? ¿No? Primero que está, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Eso rojo qué cosa es? Díganlo nomás. Ahorita se puede equivocar de todo. Cuando sean médicos ya no es conjuntivitis papilar. Es una conjuntivitis papilar. Pacientes usuarios de lente de contacto blando, que tienen mucho tiempo, que no lo limpian, que los usan, se los ponen con saliva, que se lleva. Conjuntivitis papilar gigante, esas son unas papilas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, doctora? ¿Qué haría usted si viene su prima y le dice, mira lo que me ha salido? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Fuerte. Primero le sostengo el uso de lentes de contacto. Tiene que suspender el contacto. Hay que retirar el uso de lentes de contacto, ¿ya? Y por buen tiempo, ¿eh? Porque si viene así, olvídese. Paciente, ¿no? Paciente con la... Eso es fácil, pero le van a pedir dosis, ¿ah? Y le van a pedir tratamiento. Yo solamente estoy diciendo para que se acuerden.
para que ustedes sepan. Paciente con lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, dolor, disminución de la huesa visual. ¿No es cierto? Cuando tiene sensación de cuerpo extraño, ¿nosotros qué pensamos? ¿A qué nivel está la lesión? Sensación de cuerpo extraño. Córnea. Ahora, dentro de córnea, ¿qué puede ser? Me viene el paciente y me dice, siento algo que me molesta. Me bajó la visión. Me bajó la visión, pero siento que algo me raspa. Pero yo no le he teñido, ¿eh? Ni le he visto esto. Entonces lo primero que yo pienso es córnea, ¿no es cierto? ¿Qué ha estado haciendo? Algunos le pueden decir, estaba limpiando y le cayó algo. Entonces, ¿qué pienso? Otros dicen, no estaba haciendo nada. Entonces tengo que teñir. O otros le van a decir, no sé, ahora vamos a ver. Entonces lo teñimos y vemos estas lesiones que son. Entonces, ¿qué diagnóstico es? ¿Y qué cosa es la dendrita? ¿Qué cosa es la dendrita? ¿Qué hay en la dendrita? ¿Qué cosa estamos teniendo? Una lesión epitelial. Ya, pero ¿qué contiene esa dendrita? ¿Ah? Es el virus. Entonces tiene esta lesión, ¿no? Acá hemos usado fluoresceína y hemos teñido, ¿no? Entonces ya ustedes ya le dan el aciclovir vía oral, vía tópica, ¿no? Y este es un paciente también que viene con disminución de la huesa visual, ¿no? Con dolor intenso, ¿no? Y ojo rojo. O sea, entra a lo que nosotros llamamos síndrome de ojo rojo, ¿cierto? En el síndrome de ojo rojo vamos a hacer diagnóstico diferencial con qué. Fuerte, conjuntivitis. Glaucoma de ángulo cerrado. Glaucoma 1, ya. Básicamente 4 cosas, ¿no? Conjuntivitis, hemorragia subconjuntival, glaucoma, queratitis y ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? A ver, ¿quién lo describe? ¿Quién describe la laguna? Porque tiene que saber, no va a decir ojo rojo. ¿Cómo se llama esto? Una inyección ciliar, ¿no? Inyección ciliar. ¿Qué más estamos viendo? ¿La córnea cómo está? ¿Transparente? No, hay un edema corneal. ¿Y esto? ¿Qué cosa es el hipócrita? ¿Pero qué la puso? Lo puso, dice, puso. ¿Qué cosa puso? Son células inflamatorias. Entonces esto es una. ¿Y cómo hace el diagnóstico diferencial? No estamos curados, ¿no? ¿Y cómo hacen el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con los otros, ¿no? Por ejemplo, el glaucoma también me causa dolor. El glaucoma me causa disminución de la huesa visual. O sea, si estamos hablando de síndrome de ojo rojo, la conjuntivitis no me afecta ni la huesa visual, ni me causa dolor, ¿no? A no ser que esté pues completamente inflamado, o sea, hecho conseguir. Entonces yo haría acá un diagnóstico diferencial y diría, si no tuviera el hipócrita, diría, hay disminución de la huesa visual y hay dolor. ¿Cómo se diferencia la uveitis del glaucoma? Con la pupila. Exacto. Otra cosa. Otra cosa. Está muy bien, doctora. La pupila ya lo dijo. En la uveitis se caracteriza como dolor, disminución de la huesa visual, ¿no? Con miosis. ¿Qué más? La presión. Claro. ¿Cómo está la presión en la uveitis? Está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Si es una uveitis, ¿qué significa? Que hay una inflamación de la uvea. ¿Y qué cosa es la uvea? ¿Qué comprende la uvea? Los procesos ciliares. Y si los procesos ciliares están inflamados,
inflamados, entonces la producción de humor acuoso disminuye. Entonces la uveitis generalmente cursa con presión intraocular baja. El glaucoma agudo a presión alta de 40 60, ¿no? Entonces eso también es la diferencia. En la uveitis se va a presentar esto como ciforme, ¿no? Y tiende a cerrarse. ¿Cuál es el tratamiento? A base de y tiene que saber, así le van a tomar el examen. El tratamiento no va a pedir, antibióticos en la uveitis. Ya les podemos dar para cubrirlo. ¿Cuál es el tratamiento básico? Corticoides, aranel, prednisona, prednisona al 1%. Y tratar sus ¿no? síntomas. ¿Y qué? Y tratar su enfermedad de fondo. Pero la uveitis, el problema es que muchas veces no se sabe cuál es la enfermedad. ¿Y qué más tenemos que darle? Aparte de los corticoides, una cosa que es muy importante. Sí, para evitar hay que dilatarlo, pero más que eso hay que darle, ¿qué cosa? ¿Qué le darían? Tienen que darle atropina. Pueden darle atropina, claro, tienen que darle atropina, esa es la indicación, ¿no? Corticoides, prednisona al 1% y atropina. ¿La atropina cuánto tiempo dura? 14 días. 14, 15 días. ¿Cierto? ¿Para qué damos atropina? ¿Para qué queremos Para evitar las sinergias posteriores. Si no queda así, miren. Dilatamos y miren cómo casi es silequeado. Ahora imagínense que ustedes se demoren, no le den atropina, no le den el tratamiento adecuado, o el paciente viene después de un mes, porque así pasa. Nosotros que trabajamos en glaucoma, nos vienen pacientes de canta o de adentro, o sea, los pobres ya vienen pues. ¿Y qué pasa si se sinequia? O sea, si no hemos hecho nunca atropina, no se sinequia. Entonces, si se sinequia, ¿qué va a pasar? Esa sinequia es entre quién? Entre el iris y el cristalino. Entonces, si se produce eso, ¿qué ocurre? ¿La uveitis qué? No, la uveitis lo que va a pasar es la o sea, una uveitis hipertensiva o un glaucoma uveítico. Entonces, a eso no tenemos que ir. Este es un paciente con cefalea, náuseas, vómitos, disminución de la agudeza visual, ¿no? Y dolor agudo. Diagnóstico. ¿Qué tipo de ángulo es? Cerrado. Cerrado, no es ni estrecho, es cerrado, ¿no? Entonces, acá qué cosa estamos viendo, ¿no? Inyección ciliar mixta, la córnea está edematosa, edema corneal y la pupila. Esto es un ángulo estrecho, o cerrado, mejor dicho, un ángulo cerrado, y ese es el famoso iris bombero. Cuando, por ejemplo, se produce sinequias entre el iris y el cristalino, no hay manera que el tumor acuoso salga, entonces empuja el iris hacia adelante. Y esto también produce cierre angular. Miren, este es el iris bombero. Debería verse todo recto, pero no se ve bombado. iris bombero. Este es un paciente que sufre un trauma ocular contuso, un golpe de coño. El paciente refiere que ha disminuido su visión y ve como una cortina. Hasta el diagnóstico. Desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina cursa con ¿qué tipo de presión? Miopes. ¿Tipo de presión? Glaucoma, presión alta. La uveitis, presión baja. Y el desprendimiento de retina, baja. Presión baja. ¿Ya? ¿Y esto? ¿En qué caso?
¿Qué más? ¿Y más? Marchisani. ¿Qué más? ¿Cómo se distingue, no? ¿Ya? Acá ustedes pueden ver unos hilitos que esas son las ondas. Y acá es un paciente que viene y dice que no puede ver, cuando lee no ve en el centro. Le hacemos un fondo de ojo y ¿qué encontramos? Edema. No es un edema de papel. Si está en el centro, es en la mácula. ¿Ya? Por eso, o sea, todo es así, todo es dirigido. Mácula. Este es un agujero macular. ¿Ya? Y este es un paciente que viene por ardor, meo, fobia, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, en los dos ojos, bilateral, lo teñimos y vemos esto. Primero que vemos es esto. ¿No? La fluoresceína tiñe qué capa de la córnea. El epitelio. Eso es lo que duele. ¿Qué estaba haciendo nuestro paciente? Nuestro paciente estaba soldando. Entonces, ¿cómo se llama esto? Diagnóstico. ¿Qué trauma? Trauma de las cosas que van a tener en el examen. ¿Queratitis? ¿Queratitis qué? Queratitis actínica. ¿Ya? El paciente, por ejemplo, muchos sueltan y no se ponen la máscara, ¿no? De protección. Entonces, ¿qué pasa? Se van a su casa, en la noche, se echan a dormir y en eso en la madrugada comienza el dolor. Se comienza a presentar esa queratitis actínica. Entonces le arde, la diarrea, le duele, es bilateral. O sea, ustedes tienen que estar pensando si es bilateral algo ha hecho, ¿no? Entonces tienen que preguntarle qué es lo que se hace, cuál es el tratamiento. Parche ocular. Parche con un antibiótico. A las 24 horas, 95-99% ya se hizo toda la torre. ¿Ya? Este es un paciente que sufre un traumatismo, un trauma ocular contuso. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Ahora, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Por eso es importante hacer los movimientos oculares. Ahora, cuando uno recibe una interconsulta, generalmente pues vienen los pacientes pues con la hendidura periferial prácticamente cerrada, ¿no? No le puedes examinar. Todo eso tienen que poner en la historia, porque si no lo ponen, todo lo denuncian. Ahora es así. Y esto se nace con... ¿Cómo sabe qué es presentario? No, es positario. ¿Cómo sabría si es pre y post? Porque Vamos a abarcar todo el y la porcentual es pasando todo el proceso. ¿Y este es Es Esta es una posectaria. Esta es una presectaria. ¿Cómo haces el diagnóstico? la agudeza visual, Tienes que ver la agudeza visual, los movimientos. El movimiento ocular que ocurre. Está disminuida en No, movimiento ocular que ocurre. no, en la orbitaria Duele. Ustedes tienen que hacer movimientos oculares. Si le duele, entonces es una celulitis orbitaria, ¿no? Puede haber edema, ¿no? Puede haber hemosis, puede haber ptosis. Y esto, la diferencia entre ¿no? Y esto es una paciente usuaria de lente de contacto. ¿Ah?
Tratamiento. Pero no solamente aquí nadie da tratando mala. por lentes de Por lente de contacto. contacto. ¿Y el lente de contacto qué tipo? Parecido. ¿Ah? O en las... ¿Qué tipo de lente de contacto? En la piscina. ¿Blando o gas permeable? ¿Qué tipo de lente de contacto? ¿Blando o gas permeable? Blando. O también, por ejemplo, los que están en Chapos. La piscina. ¿Y esto? Hemorragia subcutival. ¿Y esto? Pato. Diagnóstico. ¿Qué es? Un glaucoma neovascular. Acá lo que se puede usar es ciclofotocoagulación, ¿no? Que lo hacen en el vino. ¿Y en quiénes se presenta esto? Diabéticos. ¿Qué más? Hipertensos. No. En la construcción de la vena central de la retina. Cuando ustedes tienen un paciente con obstrucción de vena central de la retina, eso se llama el milagro de los 90 días. O sea, dentro de los 3 primeros meses hay que tener cuidado porque se puede presentar este glaucoma neovascular. ¿Y esto? Tratamiento. Cirugía de. Primero lentes. Keratoplastia. Lentes. Lo que se está usando es esto que es el crosslinking. Se usa una luz ultravioleta y se le aplica vitamina B12 o riboflavina. ¿No? Lo que hace es que el tejido colágeno que está débil se fortalezca. O estos que son los anillos estromales. O si no, si está muy avanzado ya el trasplante de globo. Listo, chicos. Otra.